Hola, mi nombre es Gabriela Neftalí Cortés Torres, estudiante de licenciatura en Ingeniería Logística y Transporte de la Universidad Abierta y Distancia. El tema es análisis de datos. El ejercicio es un reporte de producción de una empresa de tornillos especiales y nos dan estos datos: un número de lote con una cantidad producida de tornillos. Entonces aquí revisamos toda la cantidad de datos que nos dieron, son 80. Lo primero que vamos a hacer es ponerlos en orden de menor a mayor. Ya después vamos a ver que n es el número total de datos, es 80, límite inferior es el primer dato que nos dio en los datos ordenados y el límite superior es el último dato que nos dio en los datos ordenados. El intervalo tenemos varias fórmulas, la de Sturges y otra que es 2 a la k, mientras que k sea mayor o igual al número de datos. El rango es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, y la amplitud es el rango entre el número de intervalo. Para formar nuestra tabla, primero hacemos 7 espacios, que es k. El límite inferior es el primer número que nos dio del ordenar los datos, si no, aquí lo tenemos. El límite superior para este rango es sumar el rango. Entonces aquí tenemos, mi tabla es cerrada por el límite inferior y abierta por el límite superior. No lo escribí porque si no las fórmulas acá ya no me salen. La frecuencia absoluta es cuántos valores, aquí en la frecuencia absoluta es los que se repiten de ese rango, todos los que caen en este rango y así, todos los que caen en este rango y así. La marca de clase es el promedio de este rango, por ejemplo, es la suma de estos dos entre 2, la suma de estos dos entre 2 y así nos sale la marca de clase. La frecuencia absoluta acumulada es F1 en la primera, y la frecuencia absoluta acumulada es la F2 más la F1, y la frecuencia absoluta acumulada tercera es la F3 más la F2 más la F1, y así todos los sistemas. La frecuencia relativa es la división del 10 entre la frecuencia absoluta, que es 10, entre el número total de datos, y así todos los demás. Por ejemplo, sería 21 entre el número total de datos. Y para sacar la frecuencia relativa porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Para saber que esto es correcto, de todos estos, nos tiene que dar el 100%, nos tiene que dar un 1, tiene que salir el 80 de acá porque son 80 datos. Para sacar la media, la moda y la mediana, en los datos no agrupados la media es todos los datos entre 2. La mediana es el que queda a la mitad y la moda es el que más se repite. En los datos agrupados tenemos unas fórmulas. Aquí están, por aquí están, por aquí están. Es la sumatoria de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces acá está. Y acá lo hicimos. Por aquí quedó. Aquí está. Se hacen todas ¿cómo se dice? Las frecuencias por la marca de clase, y se hacen su sumatoria. La siguiente fórmula de la mediana es, para poder sacar la mediana primero hay que sacar una posición que es n entre 2, después revisar en la tabla cuál es el dato en el que cae. Como 40 no está, entonces se pone el inmediato superior, y ya de aquí entonces sí vamos a poder sacar los datos que nos dice esta fórmula. Uy, me equivoqué, es acá la fórmula de arribita.
Entonces tenemos que es límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Esa es la fórmula. Y para la moda es el límite inferior más la frecuencia absoluta en la que está menos la frecuencia absoluta anterior entre frecuencia absoluta en la que está menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta en la que está menos la frecuencia absoluta posterior por la amplitud. Y esa es cómo se sacó la moda, que serían estos. Estos valores, aquí está, la anterior, la posterior, y así se salió. La varianza para acá están las fórmulas de la varianza para datos agrupados y la varianza para datos no agrupados. La única diferencia para datos agrupados es multiplicarlo por la frecuencia. ¿Sí? Y la desviación nada más es raíz cuadrada de lo anterior. Y ya. Pues nos vamos a ver los resultados. Vemos los resultados, aquí ya analizamos estas tablas y vemos ahora las grafas. Vemos que tenemos una gráfica de histograma de frecuencias y un polígono de frecuencias. Esto nos habla de algunos datos, por ejemplo, con esta gráfica podemos entender cuál es el número total de lotes. Si no tuviéramos nosotros el conocimiento anterior, vemos que ahí están 10, 21, 19, 16, toda esta suma es el número total de lotes. ¿Cuántos lotes producen al menos 23.190 tornillos? Nos vamos al 23.000, ok, al menos producen todos estos de aquí para acá, entonces son 30. ¿Cuántos lotes producen más tornillos con respecto de la media? Hace rato hablábamos de una media de alrededor de 20 y tantos mil, 22.000 creo. Entonces al menos estos sí producen más que la media. Este está en 23.000 y la media era 22.000, entonces la mitad de estos al menos sí están más, entonces son 8. Por eso le puse yo aproximadamente 23 lotes. Pero vamos viendo que con un diagrama podemos revisar ciertos valores. Por ejemplo, en el de pastel, ¿cuál es el porcentaje mayor de la producción? Aquí vemos claramente que es 26.3%. Para analizar la media, la moda y la mediana tenemos esta otra grafiquita que se hizo con respecto de estos puntitos de la producción de tornillos por lote con sus indicadores de tendencia central. Por ejemplo, la media de todos los lotes de los 80 es de 23.226.4. Para ver la mediana, sabemos que al menos el 50% de los lotes produjeron 22.749.3. Y la moda, que sabemos que es el número de tornillos especiales producidos con más frecuencia por los 80 lotes, es esta, 20.922. Y pues como ya vimos estas medidas, si lo vemos acá, vemos que sí hay mucha varianza, o sea, con respecto de su media sí hay mucha varianza, porque nuestra media nos da 23.226. Entonces aquí la desviación estándar nos habla de 4.340, entonces es más o menos esos datos que nos dan 18.886 y 27.558. Entonces sí está muy grande el espacio, la varianza. Y pues sería todo. Muchas gracias.